Hola a todos, hoy os traigo el análisis de Domino's Pizza, que ha sido una de las compañías del sector de la restauración más exitosas a largo plazo, más prósperas. Una compañía que normalmente está a múltiplos de valoración intratables, podremos decir, pero que ahora está pasando lo que parece ser un pequeño bache temporal por un cúmulo de circunstancias y que parece que puede dar una pequeña oportunidad para que al menos, si alguno de vosotros os interesa, pues podáis adquirirla a un precio como mínimo razonable, ¿no? Para la calidad y el potencial del negocio. Pero bueno, eso ya en cualquier caso es cosa vuestra. Vamos a empezar a ver el análisis. Concretamente vamos a empezar por ver las particularidades del modelo de negocio de Domino's. Al final, claro, no deja de ser una empresa que vende pizzas. Pero claro, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un KFC, un Taco Bell, un Telepizza, un Domino's? Pues en este caso, la particularidad, una de las principales particularidades de Domino's es que desde su nacimiento se ha centrado en la pizza a domicilio. Y más adelante también, a partir de su salida a bolsa en 2004, pues también se planteó como objetivo el crecer en cuota de mercado en pizzas a recoger en el local, ¿no? Que hoy en día pues también si bien es líder por mucho en pizza a domicilio, pues es uno de los top 3, top 2 para pizza a recoger, ¿no? Entonces, ¿cuál es la particularidad de que no estés centrada en que el consumidor vaya a consumir a tus locales? Pues que puedes coger locales pequeños y también locales en localizaciones secundarias, ¿no? Y también pues que tienes proporcionalmente una menor mano de obra. Al final, si os gusta escuchar podcasts, a mí, por ejemplo, sí que me gustan, por ejemplo, entrevistas a ejecutivos de diferentes enseñas del mundo del retail, pues, hombre, pues siempre pasan por allí el negocios de restauración, hablan, por ejemplo, con los gestores de McDonald's, gestores de franquiciados de Taco Bell, por poner algunos ejemplos, y siempre se pelean por tener el mejor local en la mejor localización. Y claro, esto supone que son muy caros y que necesitas un volumen de gente enorme, ¿no? Entonces, cuando las cosas van un poco regular, pues tienes ese problema, ¿no? De que te toca pagar a mucha mano de obra y tienes que pagar también alquileres mucho más elevados. Entonces, en este caso, los franquiciados de Domino's, pues no hace falta que cojan un local muy bueno, muy grande, en un sitio fenomenal, sino que como la mayor parte lo van a vender a domicilio y a recoger, pues a recoger vende mucho por proximidad y a domicilio también por rango, ¿no? Entonces, con tener un local pequeñito donde la mayor parte de tu mano de obra esté centrada en hacer las pizzas y el resto de productos que ofrecen, pues van ya que chutan, ¿no? Luego también es particularidad del modelo de negocio de Domino's que tienen una marca muy potente, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, donde llevan funcionando pues eso, muchas décadas, ¿no? Al final, como son los líderes por facturación, cobran más o menos parecido a la competencia sus franquiciados. Al final, ¿cuánto tienen de presupuesto publicitario en Domino's? Pues les cobran un 4 o 5% de las ventas brutas de los franquiciados no para tener beneficios, por así decirlo, por ser dueño de la marca, lo que se llaman los royalties, sino que en este caso es lo que se cobra a los franquiciados para luego hacer publicidad con ese dinero, ¿no? Es como un fondo para gastos publicitarios. Entonces, claro, realmente Domino's no cobra un porcentaje mayor a sus franquiciados, pero como triplica en tamaño a su segundo competidor en Estados Unidos, pues tiene el triple de presupuesto publicitario, ¿no? Al final esto en lo que se refleja es en una marca muy potente. Luego también es característica del modelo de negocio de Domino's el hecho de que está integrado verticalmente en cuanto a la distribución propia. Al final la compañía, pues a diferencia de la competencia, por ejemplo en el caso de Pizza Hut pues lo delega completamente y Papa John's, por ejemplo, que es el número 2 allí en Estados Unidos, pues lo que hace es que no la delega, pero como tiene un tercio de los establecimientos que tiene Domino's,
pues al final no es igual de eficiente que Domino's, ¿no? Esto es como en el negocio, por ejemplo, se me ha venido a la cabeza del transporte de efectivo, ¿no? Por ejemplo, Prosegur Cash, que alguna vez pues he leído algún informe de la misma, pues no es lo mismo el transportar efectivo a 10.000 sucursales en toda España que transportar efectivo a 500 sucursales, ¿no? Por poner un ejemplo exagerado. Al final es mucho más eficiente el tener una densidad muy grande. Pues en este caso, claro, pues si eres la división de distribución de Domino's, pues por un lado eres más eficiente porque compras el triple de queso, compras el triple de salsa de tomate, etcétera, y luego a la hora de transportar con tu flota de camiones todos estos ingredientes, también las cajas de cartón, por ejemplo, de las pizzas, pues es más rentable, ¿no? Luego, a diferencia de Pizza Hut, que lo delega completamente, pues en Domino's, para bien o para mal, tienen la responsabilidad y el control sobre todo el proceso productivo, ¿no? No puedes tener un proveedor que lo haga mal y por culpa de eso tener un escándalo higiénico, cualquier cosa con la comida. Para bien o para mal, pues en este caso, o para bien en este caso, porque él nunca ha tenido, al menos desde que salió a bolsa en 2004, un problema o un escándalo, pues sí que lo hace todo Domino's. También tiene la particularidad, solo para Estados Unidos y Norteamérica, que hombre, es importante a efectos de la compañía cotizada porque representan el 76% de los beneficios operativos, pues en el caso del negocio de distribución, el 50% de los beneficios antes de impuestos de esta división los comparte Domino's con sus propios clientes, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes, como es el caso más habitual en Estados Unidos, 3 o 4 establecimientos Domino's como franquiciado, pues en este caso puedes elegir entre contratar la distribución con la competencia de la propia Domino's, que va a ser siempre más ineficiente porque no tiene la escala que tiene la propia Domino's, pero es que encima, pues el 50% de los beneficios que son bastante grandes, porque es un negocio, pues como os he comentado, con mucha escala, que luego veremos que es bastante rentable, pues te van a dar la mitad, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el resultado final es que el 99% de los franquiciados de Domino's en estos países pues eligen el contratar estos servicios con la propia Domino's. Luego también, como ventaja de lo que es el negocio de las pizzas como categoría respecto a otras opciones, ¿no? Al final, pues, oye, aquí siempre tenemos los clásicos, ¿no? Que son las hamburguesas, la comida mexicana y el pollo frito, ¿no? Y luego estaría finalmente las pizzas, ¿no? Así a grosso modo. Entonces, bueno, al final lo bueno de las pizzas es que estamos hablando de un alimento que lleva sobre todo mucho pan, ¿no? Mucha harina y, y poca carne, que al final lo más caro pues siempre es la carne, ¿no? Entonces si lo pensamos, pues te sale más caro, por ejemplo, por margen bruto, un KFC, un negocio de venta de pollo frito, que es esencialmente pollo, ¿no? Y la fritura, pero sobre todo la carne, que en este caso que estamos hablando de queso, tomate y pan, ¿no? Luego encima las pizzas respecto a otras opciones pues tienen muy buena conservación térmica. Al final cuando te los mandan a domicilio en la caja de cartón pues aguanta mucho mejor el calor que otras opciones, ¿no? No sé si alguna vez habéis pedido no sé, por ejemplo a Taco Bell, ¿no? Que a mí me encanta la comida mexicana y es deprimente a veces, vamos, a lo mejor he tenido mala suerte, pero habré pedido Taco Bell pues 2 o 3 veces y siempre me ha llegado bastante fría la comida. Y claro, pierde muchísimo y dices, ostras, ¿para qué voy a pagar yo aquí un precio premium? Por así decirlo, respecto a preparar algo en casa si luego me va a llegar frío. En cambio las pizzas, pues tienen mayor conservación del calor, ¿no? Luego también es interesante respecto al resto de opciones, que le da una ventaja el hecho de que preparar una pizza es algo muy sencillo, ¿no? Al final todos lo hemos hecho en casa. Yo recuerdo un verano que después de acabar derecho que estuve, mientras me salía uno trabajo, trabajando en un Telepisa en Jerez. Y bueno, sobre todo estaba de repartidor, ¿no? Con la moto, pero bueno, también había días que te decían, oye, pues he hecho una mano preparando las pizzas y demás.
y hay que ser muy torpe para, vamos, el primer día ya te apañabas para hacerlo todo, ¿no? Luego sí es cierto, comparativamente, que en Domino's pues lo tienen todo mucho más reglado, ¿no? En cuanto a las cantidades y demás. En Telepizza era un poco más hombre, no al voleo. Si te pasabas echándole mucha carne, pues te podían reñir, ¿no? Oye, que esto es muy caro, hay que tener cuidado con la carne, ponle esta cantidad. O demasiado queso, ¿no? Pero es eso, lo interesante es que a efectos de contratar personal, pues la curva de aprendizaje es muy rápida. No sé si os gusta ver el Pesadilla en la cocina, ¿no? Yo he habido épocas que sí me ha resultado entretenido verlo. Y claro, siempre los llamaba la atención los restaurantes hindúes, ¿no? Que era complicado el sustituir personal porque no es fácil el saber hacer comida hindú, por poner un ejemplo así un poco más extremo, ¿no? Y bueno, hay diferencias. Me imagino que no será muy complicado hacer los platos de, por ejemplo, un KFC. Pero bueno, por ejemplo, a efecto de Chipotle, pues de la comida mexicana, pues sí tenía una curva de aprendizaje un poquito más importante que el saber hacer pizzas, ¿no? Y luego también es interesante en Domino's que hay muy pocas mermas, ¿no? Porque al final la mayor parte de los ingredientes no se congelan, ¿no? Y se van sacando los que son necesarios. Y lo bueno es que como todo se hace en un tipo de horno, que yo lo recuerdo que también lo tenían en Telepisa, que básicamente es como una cinta transportadora que va avanzando a determinada velocidad y encima de la parrilla, podríamos decir, de esa cinta, pues está un poco el calor del horno y por tanto, si tú pones una pizza al principio de la cinta transportadora, pues va a tardar X minutos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Domino's, pues te hacen una pizza en 4 o 5 minutos con unos hornos especiales que instalaron, más o menos la mitad del tiempo normal, y es poner la pizza o el plato concreto que vayan a hacer, porque se hace todo a través del horno al principio de la cinta transportadora y no hay manera de que se te queme o que lo pongas demasiado poco, entonces no vas a tener que tirar pizzas porque las has hecho mal, ¿no? Salvo, no sé, que tengas a alguien muy novato al principio y que no haya echado algún ingrediente o algo así, pero lo normal es que no se desperdicie comida, ¿no? Luego si pasamos un poco a ver diferentes parámetros para analizar la prosperidad de lo que ha sido el negocio de Domino's a largo plazo, pues aquí por ejemplo tengo datos desde el año 2000 de la cifra de ventas comparables de Domino's, o lo que se llama en inglés comúnmente también para los que lo analizamos en español, pues el like for like, ¿no? Que esto es un poco lo que han crecido las ventas sin tener en cuenta los nuevos restaurantes que ha ido abriendo o cerrando, ¿no? Porque claro, si tú cada año abres un 5% más de restaurantes, pues la facturación está un poco sesgada por el hecho de que estás abriendo mucho restaurante nuevo. Entonces, en este caso lo que haces es aislar las ventas de cada restaurante de manera individualizada y ves qué tal ha ido. Y bueno, como podéis observar, pues en general en Estados Unidos ha tenido dos épocas, ¿no? Una previa a 2007-2008, que oye, no le iba del todo mal, pero tampoco tenía un crecimiento de ventas comparables súper elevado. Y luego a partir de 2010, que Domino's rehizo su, su receta para la masa de la pizza, para la corteza, que por ejemplo en su caso pues la hacen bueno, lo conté luego, pero bueno, se podría decir que rehicieron su receta para dos o tres de los ingredientes principales base de todas sus pizzas y encima lo publicitaron muy bien. Bueno, hicieron anuncios primero en 2009 diciendo que, oye, los propios trabajadores de Domino reconociendo que la pizza sabía un poco a cartón, ¿no? Un poco de manera exagerada, pero que eran las críticas del momento porque la empresa no había innovado con su receta desde su nacimiento prácticamente. Y ahí sí que decidieron pues rehacer su receta para los ingredientes principales, los elementos principales de la pizza. Y entre eso y una muy buena publicidad, pues la verdad es que, bueno, y la introducción de nuevos productos muy exitosos, pues la verdad es que ha sido muy exitosa. Luego en los últimos años está un poco más de capa caída, o al menos en 2022, por ejemplo, fue un año complicado
y los últimos años ha crecido en ventas comparables un poco con la inflación, pero bueno, a nivel internacional sí que se aprecia que quitando los últimos 4 años que no ha llevado nada bien la inflación, pero y la pérdida un poco de confianza del consumidor a nivel global por la crisis inflacionaria, la guerra y todo esto, pero en general pues sí que ha sido bastante próspera, ¿no? Al final si comparáis con otras compañías cotizadas que tengan este tipo de negocio, pues oye, es fácil ver que Domino's ha sido una de las más prósperas. Luego otra cifra interesante que te sirve para analizar si ha sido próspera o no Domino's son las cuotas de mercado. Aquí la compañía desglosa, o a lo largo de su historia, ha desglosado entre lo que es la categoría total, que por ejemplo dio el dato en 2018 que tenía un 15% a nivel global de cuota de mercado en lo que llamaron pizza rápida, ¿no? Es decir, no las pizzas que se elaboran para vender en restaurantes, sino para vender a domicilio, ¿no? O a recoger. Pero luego en lo que es Estados Unidos y Canadá, Norteamérica, es decir, pues tenemos la cuota de mercado de Domino's desde el año 2004 a la actualidad. Y a domicilio, pues quitando el, el efecto de la pandemia en 2019-2020, ¿no? Que por el cierre económico pues también entró 2019, pues básicamente está actualmente en sus máximos, ¿no? En un 32,9% de cuota de mercado en Estados Unidos. Como os comenté, entre 2004 y 2008 pues la compañía se estancó bastante, está perdiendo cuota de mercado, pasó de un 19,5% a un mínimo del 17,5% en 2008, pero desde entonces pues recuperó con los elementos que ya os he comentado y ha sido, vamos, ha ido comiendo a la competencia. El top 3 en la pizza a domicilio en Estados Unidos también es interesante ver que por ejemplo, hasta 2018, bueno, luego en 2019 ampliaron al top 4, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Lo que se aprecia es que en general los mayores vendedores de pizza a domicilio de Estados Unidos, ¿no? Que son Papa John's, Pizza Hut y Domino's, pues han ido copando buena parte del mercado y actualmente tienen un 61% de cuota de mercado. Al final tiene sus particularidades, quizás la más parecida a Domino's sea Pizza Hut, o más parecida, más equiparable, porque Papa John's, por ejemplo, se centra mucho en que tienen pocas pizzas, digamos, básicas, si tú vas, por ejemplo, a un Papa John's, pues la idea es que puedas comprarte la pizza en el momento porque ya está hecha, ¿no? Al final, si tú tienes pocas opciones y estás permanentemente haciendo pizzas, pues un poco como hay veces que hay establecimientos que te venden pizzas por porciones, ¿no? Que ya las tienen hechas. Pues algo parecido. Tú vas y dices, oye, pues quiero una de pepperoni con queso y especial y no sé qué. Pues oye, ya la tienen hecha porque tiene mucho volumen y te la venden, ¿no? En Papa John's. Entonces, bueno, tiene esa particularidad. No es el mismo modelo de negocio que Domino's porque está más centrada en las pizzas a recoger y no tanto a domicilio. Luego en la cuota de mercado de Domino's, en lo que es el vertical de pizza a recoger en sus establecimientos, pues desde el año 2019 que dan el dato ha ido creciendo, he pasado de un 16% de cuota de mercado en 2019 a un 19,6% en 2025. Y luego el top 4 en pizzas a recoger, en ese segmento de la facturación del negocio, pues ha pasado de un 41% en el top 4 en 2014 a un 51% en 2025. Así que bueno, estos serían datos interesantes para ver un poco que la compañía ha sido bastante próspera. Luego si entramos en los negocios concretos de Domino's, en su particular holding de negocios de pizza, pues tenemos por un lado los ingresos de los restaurantes franquiciados en Estados Unidos, es decir, la parte que explota a Domino's como dueña de la marca y como organizadora un poco de los temas publicitarios, marketing y demás, y que en este caso, pues como veis, ha sido bastante próspera. Ha pasado de 120,6 millones en el año 2000 a 677 millones en 2025, un crecimiento anual compuesto del 7,2%. Este pues es el negocio más rentable del grupo, junto a su negocio de
de franquicias internacionales, porque básicamente lo que hace es cobrar los royalties a las personas que desarrollan sus restaurantes, ¿no? Cobrar royalties a franquiciados. Luego también Estados Unidos y Canadá tiene la propia Domino's algunos restaurantes en propiedad. Como veremos luego, esto se ha ido reduciendo, pero bueno, básicamente los ingresos se han mantenido estables en 25 años porque la compañía ahora gestiona la mitad de los restaurantes que gestionaba en el año 2000. No sé, que técnicamente también ha ido bien el negocio, pero es al final un negocio que están priorizando menos. Luego tiene el negocio de distribución en Estados Unidos y Canadá, que luego veremos que tiene sus particularidades y que ha crecido aún muy próspero también 6,6% anual compuesto. Al final, pues esta división crece con la prosperidad de lo que es el número de restaurantes Domino's en Estados Unidos y Canadá. Y luego la división internacional, que es totalmente franquiciada, cobra royalties, pues ha pasado de 63 millones en el año 2000 a 338 millones en el año 2025, es decir, un crecimiento del 7% anual compuesto. ¿Cuánto ha crecido en ventas de manera total Domino's? Pues en estos 25 años ha crecido al 5,4% anual compuesto, que bueno, como luego también ha expandido márgenes, pues el resultado final entre que ha aumentado su margen operativo y que también ha realizado bastantes recompradaciones, pues que ha sido muy, muy próspera para sus accionistas, ¿no? Luego, si nos vamos al desglose por divisiones, viendo también el beneficio operativo, pues aquí Domino's ya engloba para Norteamérica, ¿no? Para Estados Unidos y Canadá, engloba tanto sus restaurantes propios como los restaurantes de los que cobra royalties, que no desarrolla ella, sino que desarrollan otros franquiciados especializados. Y en este sentido, pues vemos que la división de Canadá y Estados Unidos, tanto de franquiciados como restaurantes propios, pues oye, es la que más pesa por beneficio operativo y tiene un bastante sano margen operativo del 36%, ¿no? Anda ahí 36, 37%. Luego el negocio de distribución también en Norteamérica pues ha ido mejorando su margen operativo, como hemos comentado, pues ya es bastante próspero en cuanto al crecimiento de las ventas, ese casi 7% de crecimiento anual compuesto, y a pesar de eso pues también expande márgenes y como veis ha pasado de un 6% de margen operativo en 2002 a un 11% en 2025, y como tiene un volumen grande de facturación, pues oye, también está muy bien. Antes os comentaba que la mitad del beneficio antes de impuestos lo comparte con sus clientes. En este caso, los beneficios operativos ya recogen ese pago a los clientes, ¿no? Y luego la división internacional, pues cambió la manera de reportar en 2014. Ahí veis que no es que os sucediese nada raro, porque pasó del 49% de margen operativo a un 80%. Pero bueno, básicamente lo que podemos ver es que la evolución de los márgenes operativos también se ha ido expandiendo, ¿no? Han cambiado la forma de reportar según dejaron de tener algunos restaurantes propios porque los vendieron y demás, pero bueno, ahora tienen 100% franquiciados a nivel internacional y bueno, pues veis que tiene una cuota de mercado del 85%, o sea, un margen operativo del 85% en la división, porque básicamente es eso, no tiene distribución y no tiene restaurantes propios y por eso la cuota, el margen operativo tan elevado. Al final, como os he comentado, el 76% de los beneficios vienen de la división de Norteamérica, ¿no? De Estados Unidos y Canadá. Y el negocio de distribución, fijaos que si sumamos el de los restaurantes propios, los royalties de los franquiciados y el de distribución, pues tendríamos más o menos unos 800 millones de dólares. Pues de los 800, 320 son del negocio de distribución, es decir, que es un negocio importante también para Domino's. Va todo un poco unido, ¿no? Mientras que cada establecimiento de manera individualizada siga en media prosperando, pues al final prosperan todas las divisiones. Vamos a ver ahora el negocio en primer lugar de la gestión de establecimientos Domino's propios. En este caso, pues, claro, si tú eres Domino's y eres el dueño de la marca, pues si tú tienes tus restaurantes propios, tipo Chipotle, por ejemplo, pues tiene la ventaja de que no tienes que pagar royalties a nadie,
porque no hay nadie por encima tuya, ¿no? Entonces, bueno, es un negocio que, que si, que si te centras en tener restaurantes propios, pues tiene esa ventaja que hemos comentado, que te quedas tú buena parte del beneficio, pero a cambio pues tienes unos márgenes operativos mucho más reducidos y cuando vienen mal dadas, pues tienes más riesgo de irte a pérdidas o al menos de que caigan mucho los beneficios, ¿no? Entonces, claro, lo que ha ido haciendo Domino's es centrarse en la parte, digamos, de mayor calidad o de mayor rentabilidad de su negocio, que son los royalties, y entonces ha dejado que sean otros los que gestionen estos restaurantes. Entonces ha vendido más o menos, no es que los haya cerrado, sino que ha ido vendiendo a otros franquiciados sus restaurantes propios. Aquí tenéis la tabla desde el año 99 de cómo han evolucionado el número de restaurantes el número de establecimientos, digo establecimientos y no restaurantes porque realmente no están hechos para comer allí en el local, sino que están hechos sobre todo para pizzas o otros productos a domicilio y a recoger, ¿no? Pero bueno, los establecimientos, por un lado, restaurantes propios en Estados Unidos, pues como veis, hablamos de que, claro, no había subido la facturación desde el año 2000 a la actualidad de los restaurantes propios, pero claro, es que ha pasado de 626 establecimientos en el año 2000 a 262 establecimientos en el año 2025. Es decir, la tendencia está clara que es a que algún día no tenga ningún restaurante propio Domino's, ¿no? Y en cambio los franquiciados pues han pasado de 4.192 en el año 2000 a 6.924 en Estados Unidos y Canadá en el año 2025. Es decir, que no ha parado de crecer la red de establecimientos. Y luego, si vemos los restaurantes los establecimientos, franquiciados a nivel internacional, pues lo mismo, han pasado en el 99 de 1.930 establecimientos a en la actualidad 14.956. Es decir, que ha sido una historia de expansión muy próspera. Vemos, por ejemplo, la India, que ha pasado de 89 establecimientos en el año 2004 a 2.396. Quizás los casos de los que más pesan, ¿no? Porque cada año te comparte un poco el top de países donde hay más establecimientos de Domino's. Y básicamente es eso, está la India, está Reino Unido, que también ha tenido una expansión bastante importante, tiene actualmente 1.325 establecimientos, México en el top 3 con 990 establecimientos, Japón, también ahí donde lo vemos, pues tienen bastantes establecimientos de Domino's con 773, Turquía, Australia, Canadá, Corea del Sur, Francia, Alemania, China, Arabia Saudí, Holanda y Taiwán, ¿no? Pues bueno, al final cada año te da el top y hay países que han dejado de estar en el top 10, pero que bueno, que he ido apuntando cada año los datos que daba la compañía. Aquí tenéis todos por si os son de utilidad. Luego, el negocio de distribución en Norteamérica, pues ya os he comentado antes en términos generales a qué se dedica, pero bueno, en particular, pues sí que es interesante comentar el cambio que dieron en 2010, ¿no? En 2010, pues como os comenté, dieron un giro de timón con la compañía, decidieron innovar y le cambiaron la receta a lo que son sus pizzas, ¿no? Pues al final la masa, la salsa de tomate y el queso de Domino's es especial y lo preparan ellos. Pues al final, ¿qué es lo que cambiaron? Pues tienen, por ejemplo, la corteza de la pizza, pues está sazonada con ajo y perejil. Luego la salsa de tomate, pues tiene un toque de picante, un poco también de pimiento rojo. Y finalmente el queso mozzarella, pues no es queso mozzarella seca, sino que tiene una parte del mismo, es queso provolone, ¿no? Para darle un sabor un poquito más especial. Pues bueno, al final, esto tiene la parte buena de que fue un éxito, por un lado, para vender más pizzas, pero por otro lado también es bueno para Domino's porque consigues que tu clientela sea más dependiente de tu negocio de distribución porque ya no vale cualquier masa. Es una masa especial, pues como os he comentado, con ajo y perejil. Luego la salsa de tomate es especial. El queso mozzarella tiene una mezcla específica con provolone. Pues oye, al final la competencia del negocio de distribución de Domino's pues no tiene demasiado que hacer y la mayor parte de franquiciados pues acuden al negocio de distribución de Domino's. Vamos, como os he comentado, el 99% lo hace con
con este negocio de Domino's. Luego, en cuanto al negocio de franquiciados en Norteamérica, ¿no? Al final, pues lo que hace es eso. Domino's no gestiona la inmensa mayoría de los restaurantes, de los establecimientos de Norteamérica, sino que cobra como un royalty, ¿no? A cambio de que otros los exploten, ¿no? Pues concretamente es un 5,5% de la facturación bruta de estos franquiciados, lo que cobra de royalties, y luego encima los franquiciados pues pagan entre un 4 y un 4,6% de su facturación bruta para campañas publicitarias, ¿no? Que van a un fondo en el que Domino's no puede utilizar ese dinero para otra cosa que no sean campañas publicitarias o de marketing, ¿no? Luego una particularidad de Domino's en Estados Unidos y Canadá respecto a Domino's en el resto del mundo es que el 90% de los franquiciados de Norteamérica son pequeños. Habitualmente pues son trabajadores, extrabajadores de establecimientos Domino's que más adelante pues han montado su propio restaurante, su propio establecimiento, perdón, de nuevo, y la mayoría pues tienen 3 o 4 Domino's de media, ¿no? Pues no son como en Europa o en Asia o en Latinoamérica que hay grandes máster franquiciados que tienen a su vez una cantidad importante de restaurantes gestionados por ellos mismos, ¿no? Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero es cierto que no tienen tanto poder de negociación con Domino's en Norteamérica como sí que tienen, por ejemplo, un máster franquiciado en España, en México, en Europa, etcétera. Luego, el negocio de máster franquicia internacional, pues bueno, al final, si en Estados Unidos y Canadá Domino's se encarga un poco de ser ese franquiciador, podremos decir, lo que cobra su royalty completo a cambio de encargarse de todo, ¿no? Pues esto lo gestiona a través de los máster franquiciados fuera de Norteamérica, ¿no? Entonces delega en empresas, por ejemplo, aquí tengo el caso de Alsea, ¿no? Que Alsea, por ejemplo, lleva diferentes marcas de restauración, de comida rápida, y entre ellas pues está Domino's, ¿no? Pues al final Domino's México y Domino's España, por poner los ejemplos principales de Alsea, pues lo lleva esta compañía. Luego, por ejemplo, hemos analizado AmRest, ¿no? Pues oye, a lo mejor AmRest pues puede llevar otra pata, ¿no? En este caso AmRest no lleva Domino's, ¿no? Pero bueno, hay diferentes máster franquiciados que de hecho la mayoría cotizan en bolsa y lo que hace Domino's es, en vez de cobrar un 5,5% a sus franquiciados, pues al máster franquicia, pues le cobra un 3%. Entonces, no cobra tanto royalty, pero lo bueno para Domino's es que tiene un margen operativo de casi el 90%, porque es eso, es como si tú tienes los derechos sobre una canción y alguien quiere utilizar la canción, pues cobras un derecho y ya está, no tienes gasto y casi todo es beneficio. Entonces, bueno, básicamente estos son los negocios de Domino's, que como veis es una compañía bastante sencilla de entender. Aquí tenéis la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía. Tenemos por un lado, he destacado el coste de ventas, que se ha ido reduciendo conforme Domino's ha pasado a tener un menor porcentaje del negocio en restaurantes propios, pasado un 74% en el año 2000 a un 60% en 2025. Los costes generales pues también se han ido reduciendo de un 16% a un 9%. Luego creo que es de las compañías que recuerdo yo de este tamaño que menos extraordinarios tenían cara a ajustar el beneficio operativo. Es un negocio en este sentido muy limpio. Básicamente pues solo tengo apuntado uno, que es el de la salida a bolsa en 2004, que fueron 10 millones a ajustar en el beneficio operativo, pero bueno, básicamente como veis ha sido una compañía muy próspera, ha multiplicado desde el año 2000 su beneficio operativo por 9 veces, ha mejorado su margen operativo desde un 10% a un 19%, encima ha reducido su número de acciones en circulación, como vemos, desde 68 millones en su salida a bolsa a 34. Entonces, claro, el beneficio operativo ajustado por acción pues ha pasado de 2,9 veces en 2005, perdón, de $2,9 por acción a 27,9.
pues eso, multiplicado en 20 años por 10 veces, ¿no? Y por eso os decía que es una de las compañías más famosas, ¿no? En cuanto a compañías prósperas de la bolsa americana y que, bueno, tampoco es que haya dejado de crecer por ejemplo, en beneficios operativos, ¿no? Como veis, pues, oye, 768 en 2022, 819 en 2023, 879 en 2024, 954 en 2025. Es una compañía que sigue siendo próspera, pero es verdad que ahora pues no crece a los ritmos que crecía antiguamente y ha caído bastante en bolsa por eso, ¿no? Luego en cuanto a dividendos, pues más o menos reparte un tercio, tiene un payout de un 30-40%, y la mayoría pues lo dedica a, como no tiene que reinvertir demasiado en el negocio, salvo la filial de distribución, pues la mayoría de lo que gana pues lo dedica a recomprar acciones, a veces con mayor tino y otras con menos, ¿no? Luego, en cuanto a sus inversiones en el propio negocio, pues es un negocio hombre, tiene que ir invirtiendo en la división de distribución conforme va creciendo. Y en el pasado sí que ha tenido épocas de abrir mucho restaurante propio, pero básicamente es eso. En los años más cercanos, pues invierte en eso, en mejorar su negocio de distribución porque crece mucho. Luego, en cuanto a los riesgos de Domino's, oye, pues siempre son interesantes, pues en primer lugar tiene el riesgo de competencia. Al final, en Norteamérica podríamos separar un poco lo que es Domino's en Norteamérica de Domino's fuera de Norteamérica, ¿no? En Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá, pues podríamos decir que Domino's tiene ahí un fortín difícilmente franqueable por la competencia. De hecho, no ha parado de aumentar su cuota de mercado. Y lo bueno es que esta división, estas dos divisiones, ¿no? Si contamos negocio de establecimientos propios y franquiciados y luego el negocio de distribución, pues representan el 76% de los beneficios operativos, ¿no? Entonces es como el núcleo duro, ¿no? Luego, fuera de Norteamérica, pues sí es verdad que hoy allí cada país es un mundo y hay algunos que van mejor, otros que van peor. Pero bueno, en media sí que prosperan los establecimientos de los franquiciados, como hemos podido ver en las ventas comparables y su evolución. Pero bueno, si no innova o si la competencia innova y ella se queda atrás, como le pasó hasta 2008, pues vas perdiendo cuotas de mercado y te arriesgas a dejar de prosperar al mismo ritmo, ¿no? Luego también es interesante el riesgo reputacional. Esto, por ejemplo, ya lo vimos en el caso de Chipotle, de la comida, líderes en comida mexicana en Estados Unidos. Lo hemos visto también recientemente en AmRest con los establecimientos de KFC en República Checa. Que bueno, al final pues todo negocio de restauración es susceptible de tener un escándalo por algún tema de higiene con la comida y demás. Pero bueno, es verdad que Domino's, no sé si es porque tienen un control muy bueno, sobre todo en Norteamérica, o si que con las pizzas es más raro que se den estas cosas, pero bueno, lo cierto es que es un riesgo muy importante porque te puede hundir la reputación el hecho de que tu comida no sea, que los consumidores consideren que tu comida no es de fiar porque no has sido lo suficientemente controlador con la misma, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Chipotle lo superaron, ya lo vimos en el análisis, pero le llevó varios años. En el caso de AmRest, pues están en ello, ha sido hace unos meses. Y bueno, aquí siempre hay incertidumbre, hay veces que la realidad es que no sabes cuánto van a tardar en superar estas crisis reputacionales, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo. Comentábamos en el foro de más dividendos, ¿no? En el hilo sobre AmRest, ¿no? Y está hablando de esta crisis reputacional que están teniendo KFC en los restaurantes KFC en República Checa del grupo. Pues al final, ¿cuánto van a tardar en superar esto? ¿Lo superarán? ¿No lo superarán? Pues oye, al final yo creo que depende de, por un lado, cómo lo soluciones, cómo evitas, qué mecanismo implementas para que en el futuro esto no vuelva a darse y que luego seas bueno comunicándolo, ¿no? Luego yo creo que el consumidor, si le gusta Domino's o le gusta Chipotle o le gusta KFC, pues probablemente si tú le convences de que has tomado medidas para que no vuelva a suceder,
y se lo haces llegar, pues luego acaba por volver, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el momento perfecto, entre comillas, para comprar una de estas es cuando tienen un problema de estos porque le afecta bastante a los beneficios y a las ventas, pero es verdad que desde su salida a bolsa en 2004 no he tenido yo constancia de que hayan tenido ningún problema en el caso de Domino's. También es eso, como la propia distribución la hacen ellos, un poco como volviendo a Anres con la Tagliatella en España, ¿no? Que tiene su propio obrador, su distribución, etcétera. Pues oye, ahí es más complicado que haya problemas con la comida. Luego en Domino's, justo ayer lo hablaba con un amigo que hicimos una ruta, ¿no? de senderismo por Grazalema y ahí acabamos hablando de todo y entre ellos pues un poco le hablaba yo que tiro más en lo económico liberal y el más, un amigo mío bastante más de izquierdas, pues claro, le contaba que en países como Estados Unidos, como Suiza, como Singapur, pues allí tienen los trabajadores la ventaja de que como apenas hay desempleo, pues los salarios tienden a subir porque hay una presión para competir y llevarte a los trabajadores que trabajan en otras empresas, ¿no? Y en cambio en países un poco menos prósperos que podemos decir, tipo España y muchos en la Unión Europea, pues oye, si en España tenemos, no sé si un 10-15% más tirando al 15%, ¿no? de desempleo, pues o subes por decreto los salarios o aquí nadie sube sueldos porque hay gente en el paro a patadas, ¿no? Que está dispuesto a trabajar por lo mismo o por menos, ¿no? Entonces, bueno, en Estados Unidos, pues siempre que analizo una empresa, o como he comentado, Suiza o Singapur, que tampoco hay muchos más países que alguno más hay, pero no, la mayoría no tienen esas tasas tan bajas de desempleo, pues hoy aquí el problema para la empresa es que hay mucha escasez de personal, ¿no? Siempre cuesta encontrar, en este caso, repartidores de pizzas y porque claro, no es que tú tengas que convencer a alguien que está sin trabajo de que trabaje para ti, sino que tienes que convencer a alguien de que deje otro trabajo para venirse a trabajar a Domino's. Entonces, en este caso, lo que tiene también la particularidad que, por ejemplo, yo no lo sabía, que en Estados Unidos no se reparten las pizzas habitualmente en moto, sino que se reparten en coche. Claro, aquí en España, ¿no? Pues lo que estamos acostumbrados es a que se repartan en moto porque no hay quien aparque en muchos sitios, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve repartiendo en Telepisa que si hubiese ido en coche, pues me habrían despedido en un momento porque no habría repartido demasiadas pizzas, no habría tardado demasiado tiempo. Habría sido más cómodo para ponerte GPS y que te diga dónde tienes que ir, que no tenía yo en la moto y tenías que ir parándote para ver con el GPS dónde estaba cada sitio. Pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos es con coche, porque allí pues tienen barrios residenciales que básicamente son casas, ¿no? Estilo no, como las casas que vemos por la televisión. Y entonces, claro, pues allí no tienes ni que aparcar, metes el coche en en la entrada del garaje de la casa a la que le vas a repartir la pizza y le das la pizza y te vas, ¿no? Entonces es con coche. Y los repartidores habitualmente pues ponen su propio coche, al menos en el caso de Domino's, y lo que hace Domino's es, aparte de lo que le paga a cada repartidor, pues si reparte con su propio coche le da un extra por kilometraje, ¿no? Por lo que gasta de gasolina más lo que gasta en un poco el desgaste del vehículo, ¿no? Entonces, como cada vez le estaba costando más encontrar repartidores para seguirle el ritmo al crecimiento de Domino's, pues lo que ha hecho recientemente es invertir en una flota de coches, en este caso eléctricos, que son coches especiales diseñados para un solo ocupante y que el resto pues esté dedicado a guardar la comida y tiene pues actualmente creo que unos 1100 coches eléctricos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, están en ello, en tener más, para así, pues, oye, si quieres repartir con Domino's, pues no tener que poner tu propio coche. Luego también está el riesgo de la insatisfacción del franquiciado. Al final, estudiando la historia de Domino's que tenéis o que bueno, tendréis, probablemente publicaré el análisis escrito, que ya lo tengo redactado, pero lo publicaré probablemente mañana en www.analisisdenegocios.net, pues ahí vais a tener la crónica histórica
de Domino's y, y bueno, pues una jugada que yo creo que fue bastante buena que le hicieron justo aquí en España a Pizza Hut fue que cogió el mayor franquiciado de España de Pizza Hut, no renovó el contrato como franquiciado de Pizza Hut, de Yum Brands en este caso, que es la dueña de Pizza Hut, y lo que hizo fue pactar, entre comillas, con el enemigo, que era Domino's, y reconvirtió pues más de 100 establecimientos de un día para otro a Domino's Pizza, ¿no? Y entonces, claro, pues fue un golpe muy fuerte porque le quitas de golpe a la competencia un montón de establecimientos, te los llevas tú y encima lo haces de manera muy rápida, de forma que de un día para otro pues empiezas a cobrar royalties de España y no has tenido que invertir un duro, ¿no? Al final en este caso lo hizo Alsea, ¿no? Que compró primero el grupo que gestionaba los franquiciados de Pizza Hut en España y pues este Master franquicia, sobre todo que estaba en México, pues se hizo con una red muy importante de Domino's Pizza en España, reconvirtiendo restaurantes, ¿no? Establecimientos. Y claro, pues esto es, por un lado, una oportunidad si tienes descontentos a la competencia, pero a la vez tienes el riesgo de que te lo hagan a ti también en otro país. Entonces, claro, tienes por un lado mucho poder de negociación con estos master franquicia o con los dueños de grandes cadenas de franquiciados, pero a la vez ellos tienen ese derecho a no renovar cuando les toque renovar o no sus contratos y irse con la competencia, ¿no? Que esto, por ejemplo, volviendo al caso de AmRest, pues tiene varias divisiones que pierden dinero, ¿no? En Francia y Alemania sobre todo. Claro, allí tiene contratos que tiene que cumplir, pero claro, si tú tienes a un franquiciado que está perdiendo dinero en un país y encima imaginaros que le dices que, oye, que en vez de un 3% como máster franquicia o de un 5, mejor, un 5,5%, pues le vas a cobrar un 6 como franquiciado. Pues oye, tío, que está perdiendo dinero, encima le vas a cobrar más, pues claro, luego cuando pueda te la va a devolver y, y va a empezar a cerrar los establecimientos que van a dejar de darte royalties, ¿no? Entonces, bueno, es ese juego, ese tira y afloja de las dos partes. Cada una tiene sus ventajas e inconvenientes y hay que ser conscientes de que no se puede abusar de los franquiciados porque te puede pasar esto. Luego, en cuanto al riesgo financiero, pues Domino's es una compañía que, como hemos hablado, es muy rentable porque la mayor parte de su negocio, pues o bien son royalties o es el negocio de distribución en Norteamérica que al final tiene al cliente un poco cautivo, ¿no? Que son los franquiciados. Entonces, es una máquina de generar dinero, de generar caja, no tiene que invertir casi en su propio negocio y acostumbrado a tener bastante deuda. Hombre, bastante deuda para lo que son las empresas en general, pero claro, para este nivel de calidad del negocio, pues probablemente pues son niveles que están bien, ¿no? Sobre beneficio operativo ajustado, pues unas 5 veces, 6 veces. Ahora está en un punto tirando abajo del rango y bueno, pues la compañía va conforme aumenta su beneficio operativo, se va endeudando más, sobre todo en repartir más dividendo, no tanto por los dividendos, que lo cubre con la generación de efectivo, sino sobre todo para recomprar más acciones, ¿no? Sobre todo en épocas en las que considera que están más infravalorados. Pero bueno, aquí tenéis los datos desde el año 2000. Luego, en cuanto al riesgo divisa, como os he comentado, el 76% de los beneficios operativos del grupo los obtiene en Estados Unidos y Canadá, por lo que podremos decir que no tiene demasiado riesgo divisa, aunque en la división internacional pues ya sí dependes de cómo vayan las divisas de cada país. Al final sí que hay que matizar que los royalties cada semana se pagan en dólares a la matriz, a Domino's, pero claro, si a ti, por ejemplo, te pagan desde China en renminbis y la divisa china se devalúa respecto al dólar americano, pues a ti por mucho que cada semana te los paguen en dólares, pues te van a llegar menos dólares, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese riesgo de divisa para ese 24% de los beneficios. Y nada, esto ha sido todo. Aquí tenéis una foto curiosa de un Rolex Air King de Domino's Pizza, que la compañía Rolex, pues hubo épocas que
que hacía relojes personalizados para grupos corporativos y en este caso pues Domino's le daba relojes a Rolex personalizados, como veis, de Domino's a aquellos trabajadores suyos que conseguían mejores resultados, ¿no? Curiosamente. Y con el tiempo pues se han ido haciendo más famosos y bueno, pues son un objeto de coleccionismo hoy en día. Así que nada, espero que os haya resultado interesante el análisis. La verdad es que es una compañía muy buena y que dentro del sector pues se podría decir que es verdad que está en el rango más alto de valoración junto con Yum Brands, pero a cambio es como la menos arriesgada, podríamos decir, ¿no? Es como, no sé, es como la típica compañía que, que sabes que te va a dar cierta rentabilidad en el peor escenario, bueno, en un escenario negativo y que muy probablemente a largo plazo pues te va a ir razonablemente bien, ¿no? Así que nada, nos vemos en el próximo análisis y no paséis demasiado calor porque estoy por aquí por Jerez que no hay quien soporte tanto calor. Así que nada, nos vemos en el próximo análisis.